Qué gusto es verles una vez más. Y bueno, quisiera antes de empezar con la predicación, pues agradecerles a todos y cada uno de ustedes por sus muestras de afecto, de amor, de cariño. Gracias, ahora sí que contraje influenza en los últimos días del año pasado, pero bueno, gracias a Dios, pues ya estamos bien, ya nos dio de alta el doctor, ya estamos, pues ahora sí que listos para continuar su obra. Entonces, de verdad, hermanos, les agradezco por todas sus muestras de amor. Yo sé que Dios lo pone en sus corazones, pero déjenme decirles que es bien importante. Yo, a lo largo de toda mi vida, he gozado de buena salud. Nunca me han operado de nada hasta la fecha. Y pues casi nunca me enfermo. Entonces, cuando me llego a enfermar, pues me da fuerte, ¿no? Como en esta ocasión fue, pero bueno, gracias a Dios por ello. Y lo segundo que yo quisiera decirles es lo siguiente. En el mes de diciembre, nuestros hermanos Luis, Lluvia, sus hijos, tuvieron un evento, ¿verdad?, de su trabajo en el centro, e invitaron a personas para que escucharan el evangelio, y ellos tuvieron a bien invitarme a mí. Y de verdad, y bueno, fuimos varios hermanos también, Miguel, y algunas otras personas, Debbie, si mal no recuerdo. Entonces, pues fue una gran bendición poder compartir la palabra, ¿verdad? Con varias personas, digo el número no lo sé, 40, 50 personas yo creo que estuvieron ahí en el centro, ¿verdad? Escuchando la palabra del Señor. Entonces, hermanos, yo les doy gracias a Dios por sus vidas, gracias porque tuvieron a bien invitarnos a predicar la palabra, y bueno, más personas han estado escuchando del evangelio, y eso creo que es algo muy importante. Igual el día de ayer, pues aquí hubo bastantes niños, ¿verdad? Personas que escucharon el evangelio, la palabra del Señor, y bueno, pues eso es un gran aliento para nosotros, para que sigamos todos participando y haciendo que la obra de Dios se acrecente, crezca más y más aquí en esta tierra. ¿Ok? Bueno, pues ¿les parece bien si hacemos una oración? Vamos a poner en las manos de Dios este tiempo de predicación. Oremos, hermanos. Dios bendito, te agradecemos en esta mañana aún, Señor, por tu palabra. Gracias porque todo lo que en ella dejas escrito ha sido para nuestra enseñanza, Señor. Queremos pedirte que tu Espíritu Santo nos guíe, nos ilumine para comprender, Señor, las verdades que tú tienes reveladas en tu palabra, y quieres que nosotros las conozcamos, y quieres algo más importante, que las pongamos por obra, Señor. Gracias, Señor, porque podemos estar aquí congregados en el bendito nombre de Cristo Jesús. Yo te pido, por favor, que bendigas a todos y cada uno de mis hermanos aquí reunidos en esta mañana, Señor, y a todos aquellos que no pudieron venir el día de hoy por diferentes razones, que los guardes en donde quiera que ellos se encuentren. Todo esto te lo pedimos, te lo suplicamos por el Señor Jesús, nuestro Señor y Salvador. Amén. Muy bien. Algunos de ustedes se acordarán si hicieron algún propósito la última noche del año pasado. O sea, algunos se acordarán. ¿Sí se acuerdan que hicieron propósitos o no hicieron propósitos? Algunos dicen que no. ¿Otros se acuerdan de los propósitos que hicieron? Bueno, no se preocupen, eso es lo normal. Fíjense que de los objetivos, propósitos o metas, ¿no?, que todos estos pues son homónimos, términos intercambiables, tienen pequeñas diferencias, pero no vale la pena meternos en ese tipo de tecnicismos. Bueno, una meta, un plan, un propósito es un criterio de acción, algo que debe de dirigir nuestra vida para conseguir algo. Dios es un Dios de propósitos. Nosotros como seres humanos, y más como sus hijos, Dios quiere que nosotros tengamos propósitos, que tengamos objetivos en nuestra vida, en nuestro trabajo, en nuestro día con día. Y qué mejor que esos objetivos pues sean guiados, sean basados en la palabra. Obviamente con esto no quiero decir que es malo tener un propósito de, por ejemplo, tener un auto, de comprar una casa. No, por supuesto que no. Nosotros ya vimos, ¿verdad?, enseñados por el pastor Ramiro, que bueno, todas esa famosa división, ¿verdad?, entre lo secular, ¿sí se acuerdan de esa predicación?, y lo espiritual o lo santo, bueno, pues es una mera invención, es un mero formalismo que hay, porque para los que son santos, todas las cosas les son santas; para los que son puros, todas las cosas les son puros. Entonces, nuestro trabajo, nuestro estudio, todo eso tiene que ser de una manera como santa, ¿verdad? Porque eso es lo que quiere Dios. Bueno, igual para nosotros. Fíjense que de las cosas que nosotros pudimos decir que era nuestro propósito de año nuevo, de algunas cosas van a pasar los días y ya no nos vamos a recordar. Otras, a lo mejor en medio año, tampoco. Y al final del año que entra, mucho menos.
¿ok? Pero yo quiero recordarles en esta mañana algunas de las cosas o propósitos que son muy importantes que todos los cristianos tengamos. Porque Dios es un Dios de propósitos. Dios es un Dios de planes. Todo lo que Dios ha hecho ha sido con base en un plan, en un propósito general que Él ha tenido. Y fíjense, les voy a recordar algunas de estas cosas que, por cierto, ya vimos en varias predicaciones. El propósito final del hombre es conocer a Dios, amar a Dios y disfrutar de esa relación para siempre. Segundo propósito que todos los cristianos debemos tener bien presentes. El propósito de Dios para el creyente es formar en cada creyente la imagen de su Hijo Jesucristo. Eso es lo que Dios quiere para todos nosotros. El propósito que Dios tiene para el hombre no creyente es salvarlo. Es que esa persona pueda conocer al único Dios vivo y verdadero, lo conozca y lo pueda salvar. Y el propósito personal para cada creyente en su vida diaria es que viva siendo un sacrificio vivo, santo, agradable a Dios. Es decir, que la persona cristiana sea una persona que viva su vida cristiana de una manera santa. Esos son algunos de los propósitos generales que Dios tiene. Y el día de hoy quiero invitarlos a que abran sus Biblias en el libro de los Hechos, en el capítulo 9, en el versículo 31, que va a ser la base escritural para nuestra predicación del día de hoy. Hechos, capítulo 9, versículo 31. Regálenme un amén cuando ya lo tengan todos localizado. Hechos 9, 31. ¿Ya están ahí? Dice así Dios en su bendita palabra. Entonces las iglesias tenían paz por toda Judea, Galilea y Samaria, y eran edificadas andando en el temor del Señor y se acrecentaban fortalecidas por el Espíritu Santo. Para que nosotros podamos comprender este versículo, porque es el único versículo que vamos a utilizar para nuestra predicación de hoy, del día de hoy, es importante que conozcamos la primera regla de interpretación de la Escritura, que se llama ¿cómo? Contexto, ¿verdad? El contexto inmediato, tanto anterior, es decir, los versículos previos como los versículos posteriores, es la regla que nosotros tenemos que seguir para poder leer e interpretar correctamente la Biblia. Entonces, como el contexto inmediato anterior es largo, yo les voy a decir de una manera breve de qué se trata. Allá vemos que los acontecimientos previos a este versículo fue la conversión del apóstol Pablo. El apóstol Pablo iba camino a Damasco, ¿verdad? ¿Se acuerdan? Y él iba con el plan de ¿qué? De querer a los cristianos, de cuidarlos, de adorarlos, ¿no? ¿Cuál era su plan de él? Matarlos, acabar con ellos. Y ahí, ¿verdad? El camino a Damasco es que el Señor Jesucristo se le apareció, él vio, ¿verdad? Un gran resplandor, una luz, cayó al cielo, al suelo, quedó ciego. ¿Y después qué pasó? Estuvo varios días así y después le dijeron que fuera, ¿verdad? A cierto lugar y que alguien le iba a ayudar. Su conversión. El apóstol, bueno, lo que ahora para nosotros es el apóstol Pablo, en ese momento, ¿verdad? El ser más sanguinario que había, se había convertido. Dios había obrado un milagro en la vida de ese hombre, ¿verdad? Dios le habló, el Señor Jesucristo le habló personalmente a él y lo convirtió en un cristiano. Pasó el tiempo, unos cuantos meses, este hombre Saulo, ya convertido en Pablo, fue a Jerusalén y estuvo ahí un tiempecito con Bernabé. Y Bernabé, pues ahora sí que cuando los cristianos lo ven en aquel tiempo a Pablo, dicen, caray, cuidadito con esto, ¿verdad? Porque será cierto que se convirtió, no será, mejor ahí nos vemos y se alejaban de él. Pero Bernabé, él dijo, su conversión es real, su conversión es verdadera. Lo tomó y él lo llevó con los apóstoles. Ahí con los apóstoles en la iglesia primaria. Recuerden que los apóstoles más importantes y columnas de esa primera iglesia eran Pedro, Santiago y Juan. Entonces ellos estaban ahí y Bernabé lo llevó y platicó con ellos, ahí estuvo un tiempo. Y dice la Escritura, antes de llegar a este versículo, que en aquel tiempo las iglesias tenían ¿qué? Paz. Es decir, las iglesias estaban creciendo, estaban en un momento bien bonito, un momento bien hermoso.
Fíjense que una de las cosas que nos hace más felices a los pastores, y los que están aquí no me dejarán mentir, es ver que más personas vienen al Evangelio, que más personas conocen de Jesucristo. Si ustedes le quieren hacer feliz a un pastor, ustedes prediquen el Evangelio, ustedes hagan la obra de Dios. Y el pastor va a estar contento y el pastor va a estar feliz y va a contribuir con ustedes, porque al final de cuentas un pastor, por muy buen hermano que sea y todo eso, no le puede hablar a todas las personas de Cristo. Todos tenemos que hacer la obra. Ustedes son los que le tienen que hablar a sus padres, a sus vecinos, a sus amigos, a sus compañeros de trabajo, a sus compañeros de escuela, ustedes. Pero el que hagamos todos juntos esa obra es un motivo bien grande de gozo. Una de las cosas que yo más disfruto es ver cuando se predica el Evangelio, cuando se predica la palabra de Dios. Y así es que, de esa manera, llegamos al versículo número 31 del capítulo 9 de Hechos. Dice, entonces las iglesias tenían paz por toda Judea. Y precisamente, esta primera parte es lo que nos va a dar el primer punto de nuestro mensaje del día de hoy, porque hoy vamos a ver 4 propósitos que todo creyente debiese tener para este año 2023. 4 propósitos, metas, objetivos que todo creyente debiese tener para el año 2023. Entonces, el primer propósito dice aquí, y entonces las iglesias tenían paz por toda Judea, Galilea y Samaria. Queridos hermanos, la paz de Dios es una gran bendición que Dios tiene para todos sus hijos, para todas las personas. La paz es un fruto del Espíritu Santo que Él está produciendo de una manera sobrenatural en la vida de cada uno de nosotros. Los verdaderos creyentes gozamos de ese fruto, de esa paz, de esa alegría, de esa tranquilidad. Todo lo que nosotros ya hemos estudiado en Gálatas capítulo 5, ¿verdad? Todos los frutos del Espíritu. A diferencia de una persona que no es creyente, es una persona en la cual dice la palabra que Dios está airado. Todos los días de la vida de esa persona, hasta que no entrega su vida a Jesucristo, Dios está airado con esa persona, como lo estuvo contigo, como lo estuvo conmigo. ¿Por qué? ¿Porque Dios es malo? No, ¿verdad? Porque Dios no puede convivir y tolerar con el pecado. Y usted y yo, antes de conocer a Cristo Jesús, estábamos muertos en nuestros delitos y pecados, dice la Escritura. Y Dios no podía convivir con nosotros, Dios no podía tener una armonía. Todos los contactos que Dios tenía con nosotros era para que viéramos su misericordia, para que viéramos su amor, para que viéramos su gracia. ¿Y nosotros qué hacíamos? Ni siquiera podíamos ver eso. ¿Por qué? Porque estábamos muertos, teníamos una ceguera espiritual. Dios tuvo que obrar un milagro, así como lo obró en la vida de Pablo, para que nosotros, ese velo fuera quitado de nuestros ojos y la luz del Evangelio nos pudiese resplandecer y pudiésemos aceptar por gracia el regalo tan grande que es la salvación en Cristo Jesús. Y después de eso empezamos una relación diferente con Dios. Una relación de hijo-padre, de padre-hijo. Y una relación con todos los creyentes, una relación que tenemos como hermanos en Cristo, como hermanos en la fe. Regreso a lo que yo les dije hace un rato. Yo me sentí muy cobijado por todos ustedes, a pesar de que sentía un frío espantoso todo el día. Tenía que estar con mi ropa térmica, con ropa encima, con suéter, con chamarra. Yo seguía teniendo frío. Ahorita tengo un poco de frío. Seguía teniendo frío, ¿ah? Así es uno de los síntomas, ¿no? de la influenza. Seguía teniendo un frío muy fuerte, ¿no? Y tenía que estar tomando cosas calientitas. Bueno, pues a pesar de todo eso, sentí el calor, el cariño de todos ustedes. Y obviamente, pues eso es algo que uno disfruta, eso es algo que uno aprecia. Entonces, a pesar de la enfermedad, hermanos, se puede disfrutar de la paz que solamente Dios produce en el corazón de las personas. Ahora, la paz que Dios produce, de acuerdo a Filipenses 4:7, que dice que la paz de Dios sobrepasa todo, ¿qué? Pues, todo entendimiento. Guardará vuestros corazones y vuestros pensamientos, ¿en quién? En Cristo Jesús. Hermanos, los cristianos no es que vivamos en un mundo aparte. Los cristianos no es que vivamos en una esfera o en una burbuja, no. Pero podemos disfrutar de la paz de Dios
cuando nosotros estamos siendo beneficiarios de ese fruto de paz que está produciendo el Espíritu Santo en nosotros. Y podemos estar enfermos, y podemos tener problemas económicos, y podemos tener problemas de salud, y podemos tener problemas de cualquier tipo, pero el Espíritu Santo está produciendo esa paz. Simplemente nosotros necesitamos abrir nuestros ojos espirituales y ver esa paz, esa tranquilidad. Hermanos, nosotros en la familia tenemos una frase, quién sabe si exista esa persona o ese animal, pero nosotros decimos, bueno, tú duermes como un lirón, ¿verdad? Es decir, como alguien que se tira pierna suelta y no, aunque pase un tren por encima, no te despiertas, estás durmiendo tranquilo. Hermanos, eso es una bendición. Yo les aseguro, porque soy pastor y platico con muchas personas. Muchas personas no están tranquilas. Muchas personas no tienen paz. Tienen dinero, tienen muchos recursos, tienen puestos en grandes empresas, pero ¿saben qué? No tienen paz, no tienen esa tranquilidad, no pueden sentarse a su mesa y disfrutar de una comida hecha por su esposa, ¿verdad? No lo pueden hacer porque están intranquilos, todo el día están pensando si se van a morir, a dónde van a ir, que en los problemas de esto, en los problemas del otro. Hermanos, tener la bendición de gozar de la paz es eso precisamente, es una bendición de Dios. Entonces, el primer propósito que nosotros tenemos que tener para nuestra vida, hermanos, en este año es, tenemos que aprender a gozar, a disfrutar de esa paz que Dios está produciendo en nuestros corazones. Tenemos que aprender. Hermanos, y esto es algo que, como les digo, se va aprendiendo. Las pruebas que Dios permite en tu vida son para que tú aprendas a confiar, a depositar tu confianza en Él. Pero tenemos que aprender, hermanos. No podemos vivir toda la vida de una manera intranquila, acongojándonos con problemas, deprimiéndonos, viviendo en ansiedad o viviendo de mil maneras temerosos, ¿no? Tenemos que aprender a disfrutar de esa paz de Dios, de ese fruto que Dios ha puesto en tu vida, ese fruto que el Espíritu Santo está produciendo. Aunque tú estés dormidito, ahí acostadito, el Espíritu Santo está produciendo paz. Aunque tú estés ahí, ¿verdad?, sentado viendo una película, el Espíritu Santo está produciendo en ti amor. Aunque tú tengas mil problemas, el Espíritu Santo está produciendo en ti gozo, paz, paciencia, benignidad, mansedumbre, fe, templanza. ¿Qué dice la Escritura? Contra tales cosas no hay ley. Es decir, no hay algo que se pueda oponer, algo que diga, no lo voy a producir más. No, es algo que el Espíritu Santo está produciendo en ti y está produciendo en mí. Entonces, yo no sé cuál sea la situación particular de todos los que están aquí presentes, ¿verdad? Yo no sé sus problemas personales, económicos, de salud, etcétera. Pero lo que sí sé es que para este 2023 tenemos que aprender a vivir ¿cómo? Con paz. ¿Ok? Segundo, en el versículo 31, en la parte B, dice, y eran edificadas. Como yo les decía, ¿quién edificaba en ese momento principalmente a los creyentes de esa iglesia? Los apóstoles. Ellos eran los que tenían ese trabajo, ese oficio, esa labor de estar edificando. Ellos vivieron y conocieron al Señor Jesucristo, estuvieron más o menos 3 años con Él, dormían, comían, caminaban, descansaban, presenciaron los milagros del Señor Jesucristo, etc. Ellos conocían las doctrinas básicas y eso es lo que ellos les estaban enseñando a las personas. Hoy en día, queridos hermanos, la labor principal de transmitir las doctrinas de la Biblia a los creyentes recae en los pastores maestros, en los maestros propiamente, en fin, en nosotros que discipulamos a alguien más. Pero ¿qué creen, hermanos? Que muchos de nosotros a lo mejor hemos interrumpido nuestra edificación. A lo mejor muchos de nosotros hemos hecho un alto, un paréntesis. Dijimos, bueno, voy a dejar de tomar estudios, voy a dejar de edificarme por un tiempo. Y cuando menos te das cuenta, pues ya pasó una semana, ya pasó 15 días, ya pasó un mes, o a lo mejor hasta años. Y no has terminado. No has regresado a terminar ese discipulado 1, ese discipulado 2, o no has tomado las materias de seminario que estamos dando aquí. A lo mejor ya te privaste de todo ello. No estás tomando nada más. Hermanos, un segundo propósito para la vida es, imagínense ustedes y yo, bueno, no tenemos aquí a ninguno de los apóstoles,
Pero sí tenemos algo bien más importante. Tenemos la palabra de Dios completa, la palabra de Dios revelada. Ninguno de los santos hombres de Dios tuvo esto completito. Nosotros sí. Nosotros somos la generación más privilegiada porque tenemos la palabra de Dios plena, completa. Y no solamente tenemos esta palabra, tenemos a grandes maestros. ¿Sí? Tenemos al Espíritu Santo que nos ilumina para que comprendamos las verdades y tenemos una cantidad de recursos, hermanos, que la vida no nos alcanzaría para estarnos edificando. Para estando, dice aquí, para edificarnos, para estar creciendo. Entonces, el segundo propósito para ti, que sería bueno que tú adoptaras para este año, es decir, este año voy a empezar a edificarme, voy a empezar a discipularme. O bien, si ya lo he hecho y lo he interrumpido, pues quiero reanudarlo. ¿Sí? Yo espero que el día de hoy muchos vayan con nuestra hermana Lili. Mira, aquí ya todos la conocen. Diga, hermana, yo no me he discipulado, quiero discipularme. A ver, dígame usted con quién voy. No está Beto, pero todo el mundo conoce a Beto, le pueden mandar un WhatsApp. Beto, ¿sabes qué a mí me falta? Me quedé en la lección número 55 del Discipulado 2. Quiero continuarla, ¿no? Quiero acabarlo. Hermanos, pocas cosas tenemos la grande oportunidad de acabarlas. Podemos acabar nuestros discipulados. Y los que están conmigo, tomando las materias de seminario, hermanos, este año nuevamente se abren más. Este año reiniciamos. Entonces, este año vamos a empezar con las primeras materias del seminario. Entonces, hermanos, acérquense conmigo. Pastor, yo me quiero anotar, ¿verdad? Quiero continuar creciendo, quiero continuar edificándome. Y por favor, no falten, hermanos. No falten los domingos. Yo sé que el alimento que damos los domingos es bien importante. Y les voy a adelantar una premisa. Este año, en unas cuantas semanas, vamos a empezar a estudiar una nueva carta de la Escritura. Vamos a empezar con la carta de Pablo a la iglesia de Colosas. Hermanos, yo nunca he enseñado esa carta, pero yo ya la empecé a estudiar. ¿Sí? Es algo bello que vamos a empezar a hacer. Yo no sé si Ramiro y los demás hermanos, ¿tú sí ya la has enseñado? No, la primera vez. Entonces, mira, vamos a hacer novelas, ¿verdad? Por primera vez vamos a enseñar esta carta aquí en medio de la iglesia. Hermanos, yo estoy bien emocionado. Parezco un niño con juguete nuevo. Porque ya tengo ahí mi material y todo eso. Ya voy a empezar a estudiar. Bueno, mejor dicho, ya empecé desde diciembre. Ya empecé a revisar lo que quiero enseñarles. Y yo creo que Ramiro, el hermano Beto, que también ya sabe, ya tiene ahí todo, la división de la escritura, cómo lo vamos a hacer, ya está ahí. Hermanos, no se pierdan, edifíquense, por favor. Si no pueden venir, de verdad, tomen su celular ahí. Tratamos de que el domingo, lo más pronto posible, nuestro hermano Ernesto sube las predicaciones. Si no pudieron estar por cualquier razón, porque se quedaron dormidos, por lo que ustedes quieran, escuchen la predicación. Y igual, cuando son los estudios entre semana, pues repasamos lo que estamos viendo el domingo. ¿Para qué? Para que el aprovechamiento sea más y mejor acerca de la palabra. Hermanos, no dejemos de edificarnos. Les voy a decir algo. Una iglesia que no se edifica va a ser una iglesia que no crece. Necesitamos edificarnos, necesitamos crecer, necesitamos estar nosotros fortalecidos en la palabra del Señor. ¿Ok? Déjenme decirles que no todas las iglesias, y conozco muchas iglesias, no todas las iglesias se preocupan porque todos y cada uno de los congregantes reciban un discipulado personal o por lo menos un discipulado grupal. Hermanos, en muchas iglesias no hay eso. No lo hay. De verdad. Somos, de verdad, se les digo, bendecidos porque la visión del liderazgo de esta iglesia siempre ha sido un énfasis en el discipulado. Hermanos, aprovechémoslo. No importa nuestra edad, no importa si somos jóvenes, de edad media, chavos como yo. No importa. Discipulémonos, ¿verdad? Tomemos nuestro estudio. De veras, pocas cosas te vas a poder llevar a la eternidad. El conocimiento que tú tengas del Señor Jesucristo aquí, de la Biblia, de esto, de eso, se va a ir contigo. ¿Sí? Se va a ir contigo, te lo vas a llevar. Y conocer aquí más y mejor a ese Dios que nos amó, que nos rescató, que se entregó por nosotros, es algo sensacional. Es algo que a mí realmente me apasiona poderlo aprender y luego tratar de comunicarlo y enseñarlo. Como yo creo que a todos los que enseñamos en esta iglesia. Hermanos, por favor, discipúlense.
Vayan con Lili, vayan con Javier, vayan conmigo, con Ramiro, ahora sí que con la persona que más confianza le tengan. Vayan y dile, yo me quiero discipular este año, ¿sí? Ya fueron suficientes las vacaciones que me he tomado, ¿verdad? Por meses o años. Ahora quiero continuar mi discipulado. Anótense, por favor. Tercer propósito. En la parte C del versículo 31 encontramos el tercer propósito. Dice, andando en el temor del Señor. Esta frase, andar en el temor del Señor, no significa otra cosa más que vivir de una manera santa. Los creyentes verdaderos no tenemos que vivir con temor del qué dirán los vecinos, qué dirán mis jefes, qué dirán mis compañeros de la escuela, mis compañeros del trabajo. No, tenemos que vivir pensando, ¿qué va a decir de mí Dios? Porque Él es a quien yo le voy a entregar cuentas de mi vida. ¿Sí? Hay muchas personas que tienen miedo del qué dirán. Ay, voy a ir vestido de tal manera para que no vayan a decir esto de mí. O, ay, no voy a hablar de cierta manera porque ¿qué van a pensar de mí? No, hermanos, nosotros tenemos que vivir como cristianos pensando única y exclusivamente en agradar a quien que nos tomó, a quien que nos llamó de las tinieblas a su luz admirable. En Él nada más tenemos que pensar. A ver, yo les preguntaría, ¿a quién tenemos que agradar? A Dios. Y hermanos, si nosotros agradamos a Dios, por consecuencia vamos a agradar a las personas. Pero si nosotros queremos agradar a las personas, seguramente no vamos a estar agradando a Dios. Nadie puede servir a dos amos. Y al que tenemos que agradar en primer lugar es a nuestro Dios. Él es al que tenemos que agradar todos y cada uno de nosotros. Ahora, hay algo bien importante que nosotros tenemos que entender. Vivir en el temor de Dios o en santidad significa estar conscientes de que Dios en todo momento te está viendo. Dios te ve en todo momento. Así apagues la luz, así te vayas a un lugar muy lejos, así sea en un ascensor. Dios conoce todos tus pensamientos, tus actos. Vivir en el temor de Dios es saber que Dios es omnipresente y es omnisciente. Él lo sabe y Él lo ve todo. Él está en todo lugar. Y que aunque nadie sepa el por qué yo hago las cosas, ¿qué crees? Dios sí lo sabe. Dios conoce tus pensamientos. Nosotros vemos lo que tenemos enfrente, pero Dios ve los corazones. Dice primera de Samuel, o bueno, primer libro de Samuel, capítulo 17, versículo 6. Así es Dios. Y eso, 16:7, perdón. Y eso es lo que nosotros tenemos que estar conscientes, de que mi vida de santa que yo tengo que vivir es una vida que tiene que ser 24 horas al día, todo el tiempo. ¿Por qué? Porque Dios me ve. No porque me vean las personas, no porque me puedan oír las personas, sino porque Dios me ve. Al final de cuentas, yo no me puedo esconder de Dios. Ni un pensamiento que yo tenga queda escondido de Dios. Nada, absolutamente nada queda escondido del conocimiento de Dios. Entonces, esta primera iglesia que vivían de esa manera en un temor de Dios, es algo que nosotros tenemos que aprender. Tenemos que aprender a vivir de esa manera. Porque estamos muy acostumbrados o estamos muy influenciados de que tú puedes hacer cosas malas, pero si no te sorprenden, es como si no lo hubieras hecho, ¿no? Así le hacen los políticos, así le hace la gente que no conoce de Dios. Pueden hacer muchas cosas malas, pero si no te sorprenden, ellos están, entre comillas, tranquilos, ¿no? Pero ¿qué crees? Con Dios no es así. Aunque ninguna persona sepa lo que tú hiciste en privado, en lo oculto, ¿qué crees? Dios sí lo sabe. Y eso es lo que implica tener temor de Dios. Saber que Dios te está viendo todo el tiempo. Saber que no solamente te ve, sino que Él te está cuidando, Él te está protegiendo. Él está ahí contigo. Y nuestra vida pública no va a ser mejor que la vida privada que nosotros tengamos. Es más, yo les diría, los cristianos no deberíamos de tener vidas privadas. Dice Pablo que somos como cartas abiertas para que sean leídas por todos.
Piensa por un momento. Si tú ahorita, aunque tengas cara, ¿verdad? Así de buena gente, aunque tengas cara de que estás poniendo mucha atención y que estás entendiendo todo. Si tú en tu mente dijeras, oh, qué aburrido está este sermón, oh, me hubiera quedado a ver ahí los partidos, ¿verdad? De esto, o me hubiera quedado en mi camita ahí, ahorita que hace un poco de frío. Pues aunque tú tengas esa cara, ¿verdad? De que estás aprovechando todo, Dios sabe lo que hay en tu mente. Y eso es lo que tenemos que tener presentes nosotros todo el tiempo. Y Dios nos ve, ¿sí? De que para Él no hay nada oculto. Nada, absolutamente nada. Entonces, si nosotros no podemos escondernos, no podemos hacer nada que no sea conocido por Dios, eso nos debería de motivar a nosotros para vivir siempre de una manera santa. Siempre procurar teniendo una mente pura, como decía Pablo, ¿eh? Teniendo una mente pura en todos los aspectos de nuestra vida. Hermanos, las vidas santas tienen un peso moral muy fuerte. Tú le puedes predicar a una persona el evangelio, pero si tu vida personal no respalda lo que tú estás diciendo, lo que tú les estás diciendo, a veces para ellos les entra por un oído y les sale por el otro. Y aunque sea la propia palabra de Dios, la gente, ¿verdad? Como no conoce a Dios, ¿a quién ven? Pues a ti o a mí. Nuestra vida privada, hermanos, tiene que ser igual que nuestra vida pública. Los cristianos no tenemos vida privada. No deberíamos de tener vida privada. Nuestra vida privada debería de ser igual que nuestra vida pública. Así como hablas en público, aquí, tendrías que hablar en tu casa, en tu trabajo, con tus amigos, en todo. Exactamente igual. Entonces, nosotros tenemos que vivir una vida de temor a Dios. Vivir en el temor de Dios, como yo les dije, tiene dos aspectos. Primero, saber que Dios te ve continuamente y que Dios no se distrae para nada. Dios no titubea, ¿verdad? Dios no parpadea para decir, ay, en este parpadeo ya no vi lo que hizo el hermano Jacinto. No, Dios no parpadea. Todo el tiempo te ve. Y la segunda implicación que tiene el temor de Dios es que por más y más que tú puedas pensar que lo que tú hiciste nadie se va a dar cuenta, la Escritura dice exactamente lo contrario. Dice, ¿verdad? Que lo que tú haces en secreto, en las cámaras, ¿verdad? En las plazas será publicado. Y los pecados de algunos hombres se les descubren ahora, más los pecados de algunos hombres se les descubrirán, ¿cuándo? Después. ¿Qué quiere decir después? Cuando esa persona fallezca. ¿Sí? Fíjense que nosotros conocimos a una hermana en Cristo, eran dos jovencitas, hermanas en Cristo, y su papá murió muy joven. Y bueno, cuando estábamos ahí en el velorio, su papá siempre fue un hombre, a la vista de todos, recto, intachable, no era creyente, recto, intachable, un buen padre, un buen esposo, lo mejor. Pero cuando estaban ahí, estábamos en el velorio, ¿qué creen? Llegó otra señora y llegaron otros hijos. Entonces, aunque uno cuando está en vida, pues sí hace cosas y entre comillas las controla, ¿verdad? Las tiene bajo control, que nadie se entere. Pero una vez que tú te mueres, ¿quién controla? Pues tú ya no puedes hacer y las cosas se dan. Entonces la Escritura es muy clara, ¿verdad? Los pecados de algunos hombres se les descubren ahora, pero a otros se les descubrirán ¿cuándo? Después. Entonces, hermanos, si nosotros sabemos todo eso, ya como cristianos, para nosotros debiese ser un propósito vivir de una manera santa todo el tiempo. Vivir con el temor de Dios, sabiendo ello, que Dios nos ve, que no hay nada oculto que podamos nosotros esconder, guardar y que nunca Dios se va a enterar de ello. No debiésemos tener vidas privadas. Nuestras vidas deberían de ser así como las somos, ¿verdad? Abiertas, ¿verdad? Ser cristianos genuinos, auténticos, reales y verdaderos. Y en cuarto lugar, la última parte del versículo número 31, que es la parte D, encontramos lo siguiente. Dice, y se acrecentaban fortalecidas por el Espíritu Santo. El cuarto propósito, hermanos, es que nosotros
tenemos que fortalecernos en el Espíritu Santo. Y el Espíritu Santo, cuando un cristiano está fortalecido en el Espíritu Santo, aquí hay una consecuencia de que alguien está fortalecido en el Espíritu Santo. ¿Cuál es esa consecuencia? Dice ahí que se acrecentaban. La iglesia se acrecentaba, es decir, estaban predicando el evangelio, estaban evangelizando y como estaban fortalecidos en el Espíritu Santo, la consecuencia lógica es que crecían. Hermanos, yo les voy a decir algo. Y espero que no ofenderlos porque no es esa mi intención. Siempre les digo esa, espero no ofenderlos y luego les digo. Hermanos, solamente hay una clase de ovejas que se reproducen. Es decir, que les predican a otros y ganan a gente para Cristo y los discipulan. ¿Cuáles ovejas son esas? Las ovejas sanas. Cuando una oveja está enferma, no se reproduce. Nosotros, hermanos, necesitamos, como dice la Escritura, quitar de nosotros todo el pecado que nos asedia, todo lo que nos estorba para estar sanos espiritualmente y poder reproducirnos, poder predicar el evangelio, poder cada vez que tengamos la oportunidad predicar la palabra del Señor. Hermanos, nosotros tenemos en nuestras manos el poder tan grande y maravilloso que es enseñarle a una persona el camino a la salvación. Y muchas veces no lo hacemos, porque a veces estamos enfermos, porque a veces yo tengo problemas, porque a veces yo tengo dificultades, porque a veces yo tengo algún pecado oculto que no le he entregado a Dios y que me está estorbando. ¿Y sabes qué? Te va a seguir estorbando todo el tiempo. Hasta que lo quites de tu vida. Hermanos, Dios está ahí para el oportuno socorro, para ayudarnos en nuestras debilidades, para fortalecernos en los problemas, en todas las circunstancias que tengamos. Pero Él quiere ver de nuestra parte que hagamos a un lado el pecado. Eso que nos está asediando, eso que nos está haciendo que estemos enfermos espiritualmente. Cuando nosotros estamos enfermos físicamente, nos tomamos la medicina, ¿no? ¿O alguien no se toma la medicina cuando está enfermo? Todos nos la tomamos, ¿no? Nos sentimos enfermos, nos sentimos mal, vamos al doctor, el doctor te ausculta, te revisa, te dice, a lo mejor es necesario que te haga análisis, te los hacen y aquí vienen los resultados. Si usted tiene esto, tome, el tratamiento es esto, o bien lo tenemos que operar, ¿verdad? Cirugía mayor, requiere algo más, cirugía. ¿Tú qué haces normalmente? ¿Qué haces? Pues sigues todo lo que el médico te ha dicho, ¿eh? Te tomas la medicina, te haces el tratamiento, o si te tienes que operar, pues te operas, porque quieres sanar, porque quieres curarte. Hermanos, para nosotros los cristianos es mucho más fácil. Las cargas espirituales, los pecados que nos pueden asediar, hermanos, tenemos a Jesucristo, nuestro abogado, dice la Escritura. Tenemos a un Dios clemente y misericordioso. Él está más dispuesto a perdonarnos que nosotros para ir con Él y pedirle perdón. Tenemos que fortalecernos, hermanos. Tenemos que hacer a un lado todo el pecado, todo lo que nos asedia, todo lo que nos estorbe y correr la carrera que tenemos por delante, puestos los ojos en Jesús, el autor y consumador de la fe. Hermanos, para los cristianos debiese ser bien fácil hacer a un lado nuestros pecados. Hemos experimentado el perdón de Dios. Yo no sé tú, pero cuando yo recibí el perdón de Dios, yo en aquel tiempo era delgado, aunque lo duden, pero yo me sentía ligerito, brincaba, así de contento, brincaba, porque el gozo que había en mí era tan grande que yo me sentía ligerito. Cuando he cometido pecado y le pido perdón a Dios, me siento igual. Ligerito, ya no hay nada que me pueda estorbar en mi comunión con Dios. Hermanos, y a veces nosotros nos privamos de la comunión con Dios. ¿Por qué? Porque somos orgullosos. Porque no queremos ir con Dios y reconocer, Dios, sí, perdóname, te he fallado en esto, te he fallado en aquello otro, me comprometí a esto, me comprometí al otro y no he cumplido. Perdóname, humillarte. A veces pasamos por alto nosotros las cosas, ¿verdad? Pensamos que Dios es japonés, ¿ah? Sí, ¿por qué japonés? Es que los japoneses usan ropas, mangas bien anchotas, ¿no? Son de manga ancha. No, hermanos, Dios no usa ropa japonesa. Dios no pasa por alto el pecado de nadie.
Entonces, si nosotros que hemos experimentado el perdón de Dios por todo lo que hicimos en el pasado, podemos experimentarlo una vez más. Y ese sería el cuarto propósito. Hermano, fortalécete en el Espíritu Santo. Si hay pecado, si hay carga que te asedia y has venido arrastrándolo con ellos de tiempo atrás, hermano, déjalo, ya. Hace una semana se acabó, ¿verdad? El 2022, ya, déjalo allá. Arrepiéntete, pídele perdón a Dios, entra a la comunión con Dios nuevamente y experimenta el gozo de la salvación que Dios tiene para nosotros. No solamente lo cantes de dientes para afuera, vívelo, experiméntalo, disfrútalo, para que tu vida sea una vida diferente, para que tu vida sea una vida que dé fruto y fruto en abundancia. Okay. Entonces, queridos hermanos, para este año 2023, espero que lo recuerden, 4 propósitos que si tú no los has considerado en tu vida aún, considéralos, por favor. Aprende a vivir en paz, independientemente de tus circunstancias, de tus problemas, de tus enfermedades, de tus relaciones, de lo que sea. Aprende a vivir en paz, apropiate, recibe esa bendición del Espíritu Santo que está produciendo en ti paz y gózalo todos los días. Hermano, edifícate, discipúlate, ¿sí? Termina, concluye lo que tengas por ahí empezado. Y si no has empezado, pues inicia en ese 2023. Aprende a vivir en el temor de Dios y finalmente, fortalécete en el Espíritu Santo y predica su palabra. Solamente, recuérdalo, solamente las ovejas sanas son las que se reproducen. Las ovejas enfermas se reproducen. ¿Qué clase de oveja quieres ser en este 2023? Deja todo lo que te estorbe, pecado, problemas, todo. Déjalo en las manos de Dios y empieza a caminar con Él. Oremos, hermano. Gracias, Padre, por tu palabra. Gracias, Señor, porque siempre que vamos a ella con un corazón sincero, hay enseñanza, Señor. Enseñanza para nuestras vidas. Y ahora, Señor, que estamos recién iniciando este año, gracias te damos porque podemos llegar hasta este día. Podemos estar aquí congregados en el bendito nombre de Jesús. Te agradecemos por ello. Te suplicamos, Padre, que así como tú eres un Dios de propósito, un Dios de planes, que así nosotros seamos en nuestra vida, Señor. Que tengamos propósitos. Si aún no hemos considerado ello, Señor, que lo podamos considerar ahorita que está empezando el año. Señor, queremos ser como tú. Queremos cada día parecernos más al Señor Jesucristo y menos a nosotros mismos. Gracias porque un día tú nos tomaste como tus hijos, nos perdonaste, nos limpiaste y nos hiciste nuevas criaturas. Y ahora, Señor, nuestra responsabilidad es vivir de tal manera que te honre, que te dé la gloria a ti, Señor, solamente a ti. Bendice a todos y cada uno de mis hermanos aquí congregados en esta mañana. Sé con todos y cada uno de ellos, Señor. Y también a los que no pudieron venir hoy por diferentes circunstancias, guárdales, bendícelos en donde quiera que se encuentren. Todo esto te lo pedimos de antemano, agradecidos en el nombre poderoso, que es sobre todo nombre, de nuestro Señor Jesucristo. Amén y amén. Hermanos, que Dios les bendiga.